El embajador Manuel Rodríguez Cuadros, representante del Perú ante UNESCO, acaba de hacer un pronunciamiento en el que afirma que el reconocimiento internacional de la fiesta de la Virgen de la Candelaria no es a las danzas o a la música en sí, sino a la práctica espiritual que se refleja en la festividad, es decir, lo que constituye la verdadera esencia de la fiesta. Desde 1757, fecha en que la Catedral de Puno es culminada por Simón de Asto, Puno constituye uno de los principales centros de celebración religioso del altiplano. Es en ese contexto donde comienzan a florecer las festividades en torno a la celebración de la Virgen. Es más, muchos de los elementos que encontramos en las danzas, trajes y máscaras, actualmente los podemos reconocer en la indumentaria del choquela o de los chirihuanos, de modo que hablar de la no originalidad de la fiesta puneña por devoción a la Virgen resulta absurdo. El esperado reconocimiento de nuestra fiesta como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad es ahora un sueño hecho realidad. Los puneños y todos los peruanos festejamos el acontecimiento mundial que hace de nuestra fiesta una oportunidad de integrarnos con los demás pueblos a partir de nuestra tradición. Una de las razones principales de este reconocimiento es la vasta y presencia de danzas autóctonas y de traje de luces. Nuestra fiesta refleja la unión de hombres, mujeres y niños, a la vez que representa el agradecimiento que nosotros, los andinos, le tenemos a nuestra milagrosa patrona. Esa es la esencia de nuestras festividades y danzas. Lo que ahora vemos es nada menos que el documento oficial emitido por la UNESCO, donde la celebración de la Virgen de la Candelaria de Puno es reconocida mundialmente como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Como institución formadora y educadora, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno salió en busca de testimonios que confirmen la realidad de este reconocimiento. El gran poeta Omar Aramayo afirma que el reconocimiento como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad significa la afirmación de una actividad religiosa, que es cierto que la fiesta está acompañada de danzas bolivianas, pero es tajante al afirmar que hay más de 200 fiestas de la Candelaria en América Latina. Lo más importante, nos ilustra el artista e intelectual andino, es que su origen proviene de pueblos puquinas, aymaras y quechuas. Por ello, es un patrimonio de los pueblos andinos y americanos antes que de una sola bandera. La nominación en realidad es a la festividad religiosa, previo acuerdo con el país de Bolivia de que esta festividad religiosa declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad está acompañada de danzas bolivianas. Lo primero, me parece que está muy bien, que los puneños debemos de alegrarnos, que dentro de las 200 fiestas de la Candelaria que hay en América Latina, porque hay más o menos 200 festividades de la Candelaria, es provechoso y es fastuoso para Puno. Pero el hecho de que esta festividad religiosa esté acompañada por danzas bolivianas, así es el tenor, nos debe preocupar, porque si es verdad que en la fiesta de la Candelaria hay una influencia boliviana, no es verdad que las danzas en su mayoría sean bolivianas. Todo lo contrario, son de origen centenario y milenario del pueblo, del mundo aymara, quechua
puquina, uro, mestizo. ¿Vienen de la antigüedad prehispánica o vienen de la época colonial y republicana? Entonces, aceptar esta premisa de que las danzas son bolivianas para tener el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad me preocupa seriamente. Y creo que esta preocupación debería de ser común a todos los puneños, porque los puneños sabemos que nuestras danzas, en su gran mayoría, no son bolivianas. Vamos a estas imágenes, por favor. Estamos en la defensa de nuestra cultura y nuestras danzas. Y esto es lo que precisamente nos ha llevado a ponernos casi en pie de guerra. Esta festividad en el Perú, la festividad de la Virgen de la Candelaria, que quieren sea un patrimonio ante la UNESCO, con danzas que Bolivia exige sean reconocidas como bolivianas. La diablada es boliviana, la morenada es boliviana, los tobas son bolivianos. ¿Hasta dónde nuestra defensa? Ante los agravios y ataques injustificados que últimamente vemos en ciertos medios de prensa bolivianos, lo que nos queda claro es que tenemos mucho que hacer en aras de nuestro patrimonio cultural. Nos corresponde empezar a elaborar una documentación histórica y antropológica que demuestre que Puno es dueño de muchas de sus danzas e indumentarias tradicionales, por lo menos desde el siglo XIX, o quizá mucho antes. Sin embargo, uno de los retos más importantes que les corresponde asumir a nuestras autoridades es la implementación de museos, sonotecas, fototecas, archivos documentales que afirmen de modo fehaciente y útil esta realidad. Se necesita una investigación permanente y un registro de danzas que integren a todas las comunidades que constituyen nuestra gran región y a la vez nos salvaguarde de ataques injustificados e incomprensiones por parte de países hermanos. Debemos tener elementos de comprobación para demostrar que el pueblo de Puno tiene sus danzas definidas desde el siglo XIX y desde antes. Es decir, museos, sonotecas, fototecas, archivos, investigación permanente y, por cierto, un registro de danzas, comunidad por comunidad, distrito por distrito, de todas las provincias y de toda la región Puno. ¿Tenemos eso? No, no tenemos eso. Lo que tenemos es que en los últimos meses se vienen acumulando documentos, fotografías, reflexiones de algunos inquietos, de algunos entusiastas, de algunos amantes de Puno, de algunos intelectuales puneños, y con el descuido y el vacío de la Federación Folclórica, del municipio provincial, de la región, que no han tenido un ápice de voluntad para poder tener una respuesta frente a los insultos sistemáticos de Bolivia, no solo en esta época, sino durante la época de la declaración, donde los bolivianos se han reunido en Berlín, en París, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, para insultarnos, para agredirnos impunemente, sin la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que les ha debido decir a través del conducto regular estatal, alto a las agresiones. Muchos bolivianos siempre han reclamado a la danza de la morenada como suya, pero los orígenes de esta danza recaen en las tradiciones de los afrodescendientes, que pisaban uvas para hacer vino o pisco. Sin embargo, se desconoce o se quiere desconocer este punto que es parte de la historia de la morenada. En relación a la morenada, lo que tenemos que entender es preguntarnos, ¿qué es la morenada? La morenada es una danza litúrgica personificada por los afrodescendientes que pisan uva para hacer
vino o pisco. Yo recuerdo que en mi infancia, y muchas personas de mi generación, que todavía en los años 50, en Juli, se bailaba la morenada con destiladores y que los morenos pisaban la uva, ¿no? Cosa que no existe en Bolivia. Los bolivianos no conocen y no pueden fundamentar qué es la morenada. La morenada es una danza de pisadores de uvas. ¿En qué lugar de Bolivia tienen, como en la costa del Perú, pisadores de uvas para fabricar pisco o vino? Es verdad que en el proceso, luego de esclarecer el origen, los bolivianos han desarrollado, ¿no?, bordados, han desarrollado máscaras, han desarrollado melodías, pero el origen es absolutamente peruano y puneño. Los afrodescendientes primero llegaron a Puno y después pasaron a Bolivia. Y estos afrodescendientes vinieron de las zonas cálidas de la costa peruana. Y las primeras máscaras son peruanas. Y ellos creen que todo aquello que se baila en Puno es boliviano. Si nosotros hacemos un registro de danzas de negros en el Perú, los vamos a encontrar en diferentes lugares, ¿no? Una danza que es una danza hermana de la morenada es los negritos de Huánuco, pero aparte de ella existen mucho más, por cierto, nutridas del hálito aymara, de la música aymara, del sentimiento aymara. Otra danza en cuestión es la diablada, que lleva en sí muchos símbolos traídos de España, y que el mismo baile es autosacramental. Se refleja en ella la lucha entre el bien y el mal. Un dato importante es que las primeras máscaras aparecieron en la costa peruana y no en la sierra. La diablada nace en España, ¿no? La diablada es un auto sacramental que traen los españoles para catequizar. Los españoles querían hacer la diferencia entre los ojos de las masas campesinas, de las masas indígenas, lo que es el bien y el mal. ¿Dónde aparecen las primeras máscaras? Las primeras máscaras aparecen en la costa peruana. Existe el registro de Martínez Compañón del siglo XVIII, donde se ven a los diablicos de Tucumé, ¿no?, registrados, pintados exactamente, con el angelito bailarín, que están bailando, y los diablicos con las máscaras actuales, que yo creo que en aquella época los bolivianos no pueden sacar ningún recurso, ¿no? Repito, estas máscaras, que también están en Venezuela y en Panamá, están alimentados por el sentido trágico de la vida, por el sentimiento aymara, por el sentimiento altiplánico, ¿no? Y que en Bolivia se desarrolla de una manera muy importante con la aparición de estas grandes bandas que aparecen en el ejército boliviano con instructores alemanes, los instructores alemanes que vinieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un desarrollo evidente, ¿no?, cosa que innegable, pero el origen de las máscaras, el origen de la danza, de esta danza litúrgica, la morenada es una danza religiosa, es Puno. Es Puno, que además es la pajarina sagrada de los incas, ¿no? Qué horror que los bolivianos no se den cuenta que esta es la capital, este es el polo de desarrollo del Gran Lago Sagrado, que es un polo espiritual, es un polo religioso, que los españoles estigmatizaron, porque decían, en ese lago están los brujos. Claro, para ellos los brujos aymaras, los sacerdotes aymaras o quechuas, eran brujos, ¿no? Pero en realidad eran los poseedores de la tradición, de la cultura, de la espiritualidad, de la religiosidad. Y eso es lo que alimenta a la diablada, tanto peruana como boliviana, pero el origen es peruano. Para el representante de los antropólogos en Puno,
la nominación de Patrimonio Mundial de la festividad es un reconocimiento a todos los puneños y a nuestra tradición andina. Debemos sentirnos dichosos, dice el decano del Colegio de Antropólogos de Puno. Es un reconocimiento a todos los puneños, a toda nuestra cultura milenaria, ancestral y nuestra fe, donde debemos sentirnos contentos porque hay unas confluencias tanto andinas como coloniales, en las cuales nos ha dado una característica muy importante, y esa característica resalta de las demás, y por eso se ha declarado como patrimonio, por nuestra fe, por nuestra devoción y sobre todo al esfuerzo de todos los puneños. Los bailarines que participan de esta fiesta nos dicen que es un orgullo danzar por la patrona y piden que se mantenga este reconocimiento internacional. Esta nominación es un orgullo, pero a la vez tenemos que entender que es una responsabilidad, porque nosotros tenemos que mantener esta nominación. Nosotros estamos en una temporada de prueba. Por eso están las personas de la UNESCO aquí, pues, verificando que todas las cosas se realicen de la forma correcta. Y nosotros como puneños, como ciudadanos, como danzarines, como conjunto, tenemos que dar el ejemplo y poner de nuestra parte para que esto siga hacia adelante y para que el mundo entero, ya que el mundo entero tiene los ojos puestos en nosotros, para que ellos se den cuenta que Puno realmente baila por devoción y es una gran fiesta que invitamos al mundo entero. Es un alto honor que se le está dando a la ciudad de Puno y en sí a los danzarines y a todas las personas que participamos en esta fiesta, danzarines, mascareros, los de la banda y todas aquellas personas que colaboran y coadyuvan a que esta fiesta crezca cada día más. Y es un alto honor para todos los conjuntos y también creo que para todos los ciudadanos de Puno. Las ofensas de algunos sectores de Bolivia también la recibieron varios de nuestros músicos que alguna vez fueron a trabajar a ese país, pues fueron humillados y maltratados en todo momento. Para nosotros es, más que todo para la fiesta, es parte importante para acompañar una danza, en donde si no hay música, si no hay banda, no habría de repente tal vez hasta ni la fiesta, porque en sí de repente acompañamos a los danzarines, porque ellos no pueden estar sin banda, ni tampoco pueden estar acompañados con una orquesta, algo así, o algo similar, ¿no? Pero nosotros muy organizadamente acompañamos en esta festividad a todos los conjuntos que nos solicitan como banda de músicos. Tenemos agremiados en la federación una cantidad de un promedio de 85 a más bandas de músicos, de lo que todavía faltan inscribirse a la federación una cantidad de 15 o más bandas que todavía no se han registrado, pero de todas maneras ellos también aparecen en esta fiesta de Candelaria y algunos solamente aparecen en la fiesta de Candelaria, después ya no están. Entonces estamos controlando qué instituciones, quiénes dirigen, quiénes son sus integrantes, estamos controlando más que todo este año, vamos a ser estrictos en controlar al ingreso al estadio Enrique Torres Verón, en el concurso en el estadio. Ante los escarnios y ofensas recibidas por parte de algunos sectores que ignoran el verdadero significado de nuestra fiesta, todos los puneños debemos unirnos y fomentar el espíritu del estudio y las investigaciones de nuestro patrimonio cultural. Los danzarines puneños no respondemos a los bolivianos con insultos, porque consideramos que su presente actitud es más un desconocimiento de su historia, que es también la de los pueblos andinos de América. Lamentablemente ya lo hacen por un motivo de desesperación, porque lamentablemente ellos quisieran que nosotros no tengamos esta nominación. Al contrario, nosotros lo que tenemos que es mantener la educación, mantener la cordura y no caer en el juego de ellos, porque lo que ellos quieren que nosotros respondamos, pero nosotros como peruanos, como puneños y como personas educadas e inteligentes, simplemente dejamos esas cosas de lado y nosotros seguimos danzando y por nuestra devoción a nuestra Virgencita. El escritor puneño se despide dejándonos el mensaje que debemos olvidar la pelea entre nosotros y dedicarnos más a estudiar el patrimonio de nuestras danzas y fiestas. Puno y la región del Collao, toda la región del Collao, es un pueblo de bailarines. Antes de la llegada de los españoles, habían cientos de conjuntos de danzantes y varias danzas clasificadas por Ludovico de Bertonio. En el diccionario Aymara se pueden encontrar una serie de nombres de danzas y eso está claro.
¿no? Y eso no lo copiamos de Bolivia. Y posteriormente se construye, cuando ya se funda la ciudad de Puno, la catedral que está en nuestra plaza de armas, terminada en 1756. ¿Cuál es lo novedoso en la catedral? Que encontramos un arcángel bailarín exactamente igual como el arcángel de la Diablada, ¿no? 1756. ¿No? Posteriormente, vamos a ver que en el siglo XVIII, cuando el levantamiento de los Tupac Amaru, vemos que se habla del milagro de la Virgen de la Candelaria, cuando los Tupac Amaru tratan de ingresar a Puno, y no lo hacen porque hay una procesión de la Virgen de la Candelaria en el mes de febrero, era la octava seguramente, y la sacan a la Virgen, y los Tupac Amaristas se abstienen por esa noche y se abstienen por una temporada para luego reiniciar los ataques y finalmente tomar Puno. Pero eso nos evidencia la fe en la Virgen de la Candelaria, ¿no? Los viajeros, los estudiosos que pasaron por Puno permanentemente han dado evidencias, han dejado evidencias de la presencia de danzas y de fiestas. Hasta fines del siglo XIX, en 1891, cuando se funda el conjunto de sicuris del barrio Mañazo. A partir de entonces ya vemos la presencia en la fotografía, ¿no? Que es una tecnología moderna para la época, de hermosos trajes de origen puneño, ¿no? Y otro hito importante es la fundación de la Federación Folclórica en los 60, gracias a iniciativas del doctor Enrique Cuentas Ormachea y del Instituto Nacional de Cultura. Desde entonces han transcurrido 51 años. 51 años de un espectáculo erosivo digo, porque en vez de dejar, ha llevado cosas y que no ha permitido dejar constancia y decirles a los bolivianos, esto es la capital de la danza latinoamericana, como lo dijera José María Arguedas en la visita que hizo, y a raíz y a través de lo cual escribió 2 artículos importantísimos. Bolivia no solamente se estrella contra Puno, sino contra una de las mentalidades literarias y culturales más importantes de América Latina, que es José María Arguedas. Los bolivianos hablan desde Bolivia, dicen cosas, pero ninguno de ellos se ha dado el tiempo para visitar Puno, para visitar sus fiestas patronales, para visitar la inmensidad cultural del Perú, para visitar los orígenes mochica del norte del Perú. La máscara del diablo, probablemente, si usted observa los colmillos, tiene su origen en el dios Apaec. Esos colmillos cruzados del diablo, del caporal, están en el dios Apaec. Entonces, la ignorancia, la falta de conocimientos, la falta de información, la voluntad para conocer, les hace decir cosas que están bastante lejos de la verdad y que no sabemos defender, y que yo espero que intervenga el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que los bolivianos se abstengan de insultarnos a peruanos honorables con el nombre de ladrones y pillos, como nos llaman en Bolivia y en el extranjero. Al finalizar este informe, tenemos conciencia de que la festividad de la Virgen de la Candelaria ya no pertenece solo a los puneños, ni siquiera a los peruanos, sino también a toda la humanidad. Estamos seguros que el compromiso de los pueblos, con sus más profundas tradiciones, es la única vía para afirmar nuestra identidad y la mejor manera de proteger el patrimonio de nuestros antepasados y el de nuestros hijos.